más desesperante. Al miedo que tenemos todos, Sí. imagínate lo que va a pasar esta familia. Desde ayer están deambulando. Imagínate, tenemos que llegar al punto de tener que recurrir a una orden judicial para enterrar a un ser querido porque la gente le recibe con piedra, doctor. Una situación extrema estamos llegando. Es así, Rolando. El problema principal que estamos teniendo, que estamos viendo, es que estamos enfrentando a un virus mucho más poderoso, mucho más contagioso y mucho más letal que el coronavirus, que es el virus del miedo. La gente está teniendo miedo y nuestro dulce idioma guaraní decía antes la taduña nañucay pero ñanerecuace, y hay que corregir esa frase con anga la taduña de yucata. Sí, totalmente. O sea, la ignorancia hace mucho más daño que el virus. ¿Qué es lo que está pasando acá? La gente tiene miedo del virus, de que ese cadáver le transmita el virus. Para el efecto, entonces se juntan, hacen una manifestación, están uno al lado de otro sin tapaboca para reclamar contra el muerto y ellos son los contagiantes. El concepto que se tiene que tener, y debe ser claro, y ya desde hace rato, y lo viene diciendo también el doctor Mazzoleni, todos tenemos que considerarnos infectados. La manera de vivir COVID es que yo me considere que estoy infectado y como tal me cuido y te cuido. Te cuido estando a más de 2 metros de vos, te cuido porque yo estoy usando tapaboca, te cuido porque no te toco, porque estoy hace un buen rato acá sentado y ni siquiera estoy tocando ni la superficie de la mesa ni los brazos de la mesa, de la silla. ¿Por qué? Porque no quiero dejar el virus. O sea, todos tenemos que considerarnos infectados. Esa es la conducta. Basados en esa conducta, se tiene ya el protocolo desde ayer, está en la web del Ministerio de Salud Pública, y hay algunas reglas que tenemos que entender que van a ser aplicables para toda la pandemia y van a ser independientemente de que el fallecido esté o no confirmado como COVID. Sí. En este caso es un caso donde no hay confirmación de que sea COVID. Pero independientemente de eso, las reglas dicen lo siguiente: no velatorio en ninguna muerte durante la pandemia, cajón sellado en todas las muertes, sean o no de coronavirus, y entierro inmediato. Eso significa que el intendente tiene que providenciar para que el cementerio esté abierto las 24 horas y se entierre a la hora que sea. Esas son las 3 reglas básicas que tiene que entender toda la población. Y ahora, con relación a, vamos a suponer que es un caso de coronavirus confirmado, que no es este caso. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? Se pone en una bolsa el cuerpo. La bolsa se desinfecta por dentro y por fuera. Esa bolsa va dentro de un cajón. El cajón se sella. Antes de sellar el cajón, se desinfecta también el cajón. Se sella el cajón. Se pone la tapa de madera. Se desinfecta el cajón por fuera. Y ahí va a ser enterrado. La única forma de que ese cuerpo me contagie a mi ciudadano del barrio es que yo me vaya, desentierre el cuerpo o rompa el panteón. Agarre el cajón, abra el cajón, rompa los sellos del cajón. Una vez roto los sellos del cajón, abra la bolsa que está sellada, le abrace y le bese al cadáver. Esa es la única forma de que me contagie. Si el cuerpo está dentro del panteón o está enterrado, no va a ser contagiante. Sí, porque en Arroyo Estero estaban pidiendo como un refuerzo nuevamente para el panteón. El panteón tiene que no tener la ventanita. Claro. Tiene que tener una Cemento. pared en vez de la ventanita. Sí. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos evitar es que se abra la ventanita y alguien toque el cajón. Ahora, doctor, Nada más en que el por caso eso. que sea una cremación, habitualmente te dan las cenizas en Puedo una tener cajita. en mi mano. Ok, perfecto. O No sea, hay peligro con eso. No hay No hay peligro. Pero a lo que yo voy es, usemos un poquitito el pensamiento racional.
si yo digo que puedo estar infectado y puedo estar a 2 metros tuyo, y mientras tanto, mientras yo no te toque, no te voy a contagiar, ¿cómo yo pretendo que el virus que está dentro de un cuerpo que ya no tose, que ya no respira, Sí. atraviese la bolsa, luego atraviese la chapa, luego atraviese la madera y luego camine a través de toda la tierra o todo el cemento para llegar a infectarme a mí que estoy a 1 cuadra de distancia? O sea, es una locura. Quitémonos el miedo y desmitifiquemos por el amor de Dios, porque estamos complicando más y estamos creando más pánico y más nerviosismo. Nerviosismo y pánico que afectan nuestra inmunidad, que necesitamos que esté bien para este momento. Un tema muy importante es que este nuevo protocolo que se aplica a partir de ahora va un poco a generar un cambio muy importante en la tradición paraguaya, porque nosotros al despedirnos de nuestros muertos, por así decir, necesitamos tener esa cercanía, el último adiós, siendo un poco fríos, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre siempre en los velatorios y esto marca un cambio. Y me parece que como ciudadanos tenemos que aprender a adoptar estas medidas. ¿En qué sentido? En que, bueno, si no hay peligro, llamar a la calma. Pero si hay algún tipo de peligro, que la gente cuente con información, que sepa por qué hay peligro eventualmente, en qué consiste ese peligro y cómo podemos resguardarnos. Pero sobre todo evitar un tema que todos queremos precisamente no pasar por eso, el pánico con respecto a la gente, ¿no? Y mira, me estaban preguntando hoy de un medio de comunicación justamente, ¿y qué pasa si vos tenés la certeza de que tu vecino es coronavirus positivo? Tu vecino, el vivo, está infectado y está en aislamiento en su casa y al lado tuyo. Sí, sí. O en el departamento al lado tuyo. ¿Y qué actitud se toma? Me preguntaba el periodista. Y yo le dije, la misma actitud que debes tomar aunque no tengas el vecino. Y repito, considérate vos infectado. ¿Ah? Entonces vos te cuidas y le cuidas al otro. Y el vecino está infectado, seamos solidarios. Dejémosle un papelito en la entrada de su casa, donde le digamos, necesitas algo que te busque del súper, lo que sea, llámame por teléfono. Él te puede llamar, no te va a contagiar por llamarte, ¿ya? Por teléfono. Y llevémosle la bolsa, si es que podemos, si nos da el cuero económicamente, para ayudarle al compachota. Demostremos que supuestamente somos la raza solidaria guaraní. Porque esto se gana, esta lucha la ganamos siendo solidarios y aprendiendo y cambiando nuestras costumbres. ¿Por qué la disposición ahora de no velatorio para ningún caso de coronavirus? Porque tenemos que considerar que hay circulación viral comunitaria. Y por eso estoy diciendo también, tenemos que considerarnos infectados. Cada vez que el doctor Mazzoleni saca un Twitter y dice 1 sin nexo, 2 sin nexo, el mensaje es, el virus está circulando en la comunidad. Es decir, vos podés estar infectado, yo puedo estar infectado. A lo mejor vos sos de esos 30% que no va a tener ningún síntoma, ni siquiera un tipo A, ni siquiera una fiebre, y que va a curarse del coronavirus solo sin haber tenido nada. ¿Ya? Y vos podés estar infectado, yo puedo estar infectado. Entonces, el cadáver, aunque haya muerto de un accidente de tránsito, puede tener coronavirus. Los que están en el velatorio pueden ser coronavirus positivos. Entonces, por eso, no velatorios. Ahora, doctor, volviendo al protocolo, anteriormente cuando moría una persona en casa, ponele muerte súbita, ¿verdad? Se tenía que llamar, comunicar a la comisaría, había todo un protocolo que se... Sí. ¿Qué pasa ahora con eso? Se le llama a la comisaría Sí. si es que una persona, si tiene un médico tratante, Sí. porque es una abuelita que ya venía luego el médico a verla en su casa, ese médico puede darle el certificado de función. Las funerarias también tienen un médico contratado que también pueden dar el certificado de función. Si no hay nadie de ellos, se le llama a la policía. Sí. El policía se constituye y entra en la pieza donde falleció la persona, verifica que no haya sido una muerte violenta, que no haya habido un homicidio o sea sospechosa, y con 2 testigos puede ir al centro de salud de la zona para que ahí se hace un protocolo que se llama autopsia verbal, Sí. una serie de interrogatorios, como una historia clínica del fallecido. Lo hacen los médicos o la licenciada de enfermería que están a cargo de eso, y ahí se confecciona el certificado de función. Ese es el protocolo actual. ¿La fiscalía no entra ahí?
No, porque la fiscalía está para la muerte violenta. Si el comisario o el policía entra en la habitación y descubre que es una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, entonces ahí se constituye la policía, o sea, más gente de policía que serían los de criminalística, la fiscalía y el médico forense para hacer el procedimiento. Doctor, volviendo por el tema de los cementerios, ¿no? Y para entender un poco mejor, de hecho que perder un familiar es sumamente doloroso. Imagínate tener que recibir este escrache de unos vecinos de un cementerio, mucho peor todavía. Solamente en Asunción estamos viendo una cantidad de 200 muertos mensualmente, según reporta la propia comuna de Asunción. Esto mucho antes de que llegue el COVID, ¿no? Y estos muertos van a seguir aumentando en el sentido de que siempre va a haber esa cantidad. Vamos a tener eso más los del coronavirus. Exactamente. ¿Y cómo tiene que reaccionar la gente? Porque no queremos ver más escraches a gente que realmente no se merece. Es que, como te digo, el mismo hecho de que ellos estén, todos los que estaban ahí manifestándose están violando la cuarentena. Para empezar. Para empezar, la cuarentena sanitaria, porque no estaban haciendo ninguna actividad de laburo, como vos tenés que venir de tu casa para trabajar acá en el canal, o como yo que tengo que hacer mi trabajo en la morgue judicial o lo que sea. Ellos no están trabajando, tampoco se están yendo al súper ni a la farmacia, estaban violando la cuarentena. O sea, esa manifestación en sí era violatoria de la cuarentena. Y el hecho de que estén manifestándose hace que ellos se puedan propagar el virus. La reacción, como digo, es humanitaria y es tomar conciencia de que ese cadáver, con el protocolo que se tiene, es no contagiante y mucho menos bajo tierra. Doctor, en otros países están empezando a implementar las morgues temporales o especiales, por decirlo de alguna forma, hasta que esto pueda llevarse a unas fosas comunes. ¿Se piensa en algún momento eso aquí? Se tiene el plan para... El protocolo que acabo de mencionar y que está en la página web de Salud Pública, lo puede bajar cualquiera, contempla distintos aspectos y una de ellas es el punto de quiebre. El punto de quiebre lo va a decidir el COE regional, el Comité de Operaciones de Emergencia Regional, que tiene que estar integrado por el intendente, por el médico forense de la zona y por el director de la región sanitaria. ¿Por qué hablamos de punto de quiebre? Cada ciudad tiene un punto de quiebre diferente. Y eso solamente las autoridades locales lo saben. Es decir, vos acabas de mencionar, en Asunción fallecen 200 personas por mes. La triste realidad es que esas 200 personas, muy pocos son los que se entierran en la ciudad de Asunción, por más que sean asuncenos. ¿Por qué? Porque los cementerios de Asunción están colapsados. Ya no hay lugar. Son caros. También. Y son caros y solamente si vos tenés tu terrenito puedes enterrarte ahí, porque ya está colapsado el cementerio. Entonces tienen que irse a enterrarse en Lambaré, Villa Lisa, etcétera, etcétera. En Alto Paraguay y en Boquerón no hay ninguna funeraria. Por más de que su cementerio tenga capacidad, no hay funeraria. Entonces su punto de quiebre es diferente. Una vez que se pasa el punto de quiebre, hay protocolos y en el protocolo figuran las fosas comunes y todo lo que acabas de mencionar. Esperemos que no lleguemos a eso. Doctor, y un punto de quiebre sería no poder manejar ya la cantidad de fallecidos. Exacto, que cada ciudad dice, yo puedo manejar hasta 20. Entonces, a partir de que mueren 30, pasaste tu punto de quiebre, entonces tenés que pasar a opción B. Fosas comunes, los militares recogiendo los cuerpos, etcétera, etcétera. Tenemos que estar preparados para ese momento, doctor. Y lamentablemente prepararnos sí, y desear que no nos alcance. Eso está en nuestras manos, en quedarnos en casa y cumplir las medidas de aislamiento social. Doctor, ahora con respecto a lo que tiene que ver con su trabajo en cuanto a la autopsia. A estos 8 fallecidos, a ninguno se les realizó una autopsia. Y es como que la gente quiere indagar demasiado en el historial médico. Es decir, tenía luego una enfermedad de base. No, él fumaba luego. No, en el momento de la enfermedad. 1000 excusas para el pobre fallecido. Es importante que a uno por lo menos se le haga una autopsia para que en Paraguay podamos decir tener ciertos parámetros, teniendo en cuenta que en otros países lo están haciendo, tomando un universo pequeño, pero lo hacen, ¿verdad? Mira, autopsias, el único país que hizo autopsias completas de cadáveres COVID positivos confirmados fue Estados Unidos y solamente en una ciudad, la ciudad de Oklahoma, y es un reporte de 4 casos. No más de eso. Y solamente Estados Unidos.
Italia hizo algunas autopsias, pero todavía el reporte escrito no tenemos, el paper, como le decimos los médicos, no tenemos de esas autopsias. Son los dos únicos países que hicieron una autopsia. Nadie está prácticamente haciendo autopsias porque los requerimientos de logística que requieren hacer una autopsia de un cadáver COVID positivo son muy altos. Sí. Y te soy sincero, no los tenemos. Nuestro protocolo dice que en caso de que tengamos una muerte violenta de un paciente coronavirus positivo, Ahí vamos a hacer autopsia mínima. Mínimamente invasiva. Que significa que, vamos a ver, le matan a alguien de un disparo y es coronavirus positivo, vamos a sacar la bala. O hasta ahí. Pero hasta ahí. No tenemos la logística que implica, por ejemplo, tener un sistema de filtrado de aire, de presión de aire negativa, en la mesa de autopsia para poder hacer una autopsia completa. La autopsia completa se entiende como abrir las 3 cavidades corporales, cráneo, tórax y abdomen, y sacar todos los órganos. Eso no podemos hacer. Entonces las autopsias se van a hacer en función a lo estrictamente necesario para obtener la información. Sí, y vamos a aprender de aquellos países que están haciendo autopsias y que tienen la infraestructura adecuada. Hay, hablando de autopsias, países también donde la autopsia permitió detectar trombosis pulmonar, por ejemplo. Sí. Específicamente en el Italia dicen, digo dicen porque todavía no tenemos el paper, pero eso se demostró en Oklahoma. Yo tengo incluso el paper de esas autopsias. Y eso ayuda para también cambiar un poco. Claro, esa es la función de la anatomía patológica. Dar respuesta al mecanismo fisiopatológico de la muerte para que el médico asistencial configure los tratamientos adecuados. Y uno de los que se hizo en China también, doctor, que decía que era la combinación del SARS con el SIDA, básicamente. Esa fue la virus. primera autopsia. Esa fue la primera. Y una sola se hizo en China. Sí, esa. Sí. Y una combinación bastante fuerte la que... Sí. Doctor, para entender un poco el protocolo nuevamente, una persona con COVID positivo fallece y de la forma más rápida posible llega al cementerio, es decir, que no hay mucho procedimiento médico o permanencia en la morgue, o preparación. ¿Qué tan rápido se haría ese proceso desde el fallecimiento hasta, bueno, lamentablemente... Pues tenemos que ser lo más rápido posible. De hecho, durante la pandemia, y si es un paciente coronavirus positivo, no se hace formalización, el cuerpo no se formaliza. Directamente se mete en la bolsa, se desinfecta por dentro y por fuera, la bolsa se mete en el cajón se sella y al cementerio. Entonces uno entiende que la descomposición del cuerpo dentro del cajón, que ya va a estar sellado y protegido precisamente, va a ser más rápida, ¿no? Claro, al no tener formalización va a haber una descomposición más rápida, sí. Ahora, doctor, aprovechando sus conocimientos con respecto a lo último que pasaba en Perú, una mujer que dio a luz y la criatura dio positivo al coronavirus a través de la placenta. No leí si ya se confirmó que fue transmisión transplacentaria, porque se hablaba también de que podía haber sido por la lactancia. Sí, fue por placenta, era lo que leí, ¿verdad? Realmente no quiero hablar porque no leí el artículo. Okay. Bueno, es un tema bastante complejo, compañeros, ¿no? Como le decía el doctor al principio, va a generar todo un cambio en nuestra tradición paraguaya. Yo creo que los pasos que daba el doctor con respecto a que si hoy muere alguien, sea o no por coronavirus, es clave. Tenemos que entrar, mirar la página, insistir desde los medios con esto en definitiva, pero también, doctor, que estos criterios se unifiquen en cuanto a las autoridades. ¿Por qué? Porque todavía es como que en las intendencias están como dudando todavía de qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Y estos procedimientos, como el que marcábamos en Coronel Oviedo, de tener que tener una orden, no tiene sentido. No tiene sentido y es una pérdida de tiempo a lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Que tiene que ser rápido. En este caso se perdió muchísimo tiempo. Sí. Y es ahí donde hace falta que la autoridad local realmente se invista de esa autoridad local, ¿verdad? Y ejerza su autoridad y ordene el enterramiento. No tiene sentido una orden judicial para nada. Y es algo a lo que tiene que recurrir este señor intendente, lamentablemente, por el hecho de que la ignorancia, como les estoy diciendo, está haciendo mucho más daño que el propio virus. Y acá tenemos que, otra muletilla que yo tengo es, además de decir, yo estoy infectado, la otra muletilla es, te quiero y por eso te mantengo lejos. Sí. O sea, la mejor muestra de cariño que podemos tener hacia nuestro ser querido en este momento
es la distancia. Porque te quiero lo suficiente como para no ser el egoísta que te va y te abraza y te da un beso, etcétera, etcétera. Eso es una muestra de egoísmo en este momento. El cariño es mantenernos lejos para poder cuidarnos. Cuidarse cada uno y cuidar al otro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por Muchísimas acompañarnos gracias. en esta siesta. Realmente muy instructivo, muy dinámico, y esto lo vamos a ir pasando en todos los espacios realmente, porque vale la pena que estos pasos sean reiterados. Muchas veces en medio del dolor también nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Por eso consultaba lo que tenía que ver también con esas muertes que se dan muchas veces en casa, y es ahí donde también entramos en ciertas interrogantes. Gracias, doctor. Que tenga una buena tarde. Gracias a Gracias, ustedes. doctor.